Profecía y los tiempos finales. Ya vamos en la sesión 3 y yo puse el título de Profetas, sellos y jinetes. Lo que vamos a ver hoy, básicamente, qué pasa al abrir los sellos en el rollo que Jesús tiene en su mano. Hay mucha confusión en eso, miles de teorías, la mayoría incorrecto. También, ¿quiénes son los famosos 4 jinetes del Apocalipsis? Otra vez, miles de teorías. ¿De dónde vienen y qué hacen? Y finalmente, ¿qué hay que hacer al respecto? ¿Qué nosotros tenemos que hacer como resultado de lo que viene en los sellos y la profecía? Muy breve resumen de la última sesión. El mismo libro de Apocalipsis explica su propósito, que es revelar cosas, no esconderlas. Hay 2 tipos principales de profecía en la Biblia en general: profecía literal, profecía simbólica o apocalíptica. Apocalíptica como un subconjunto de simbólica. El libro de Apocalipsis contiene ambos tipos, mezclados, intercalados. Por eso a veces es difícil interpretarlo, a menos que se apliquen las 4 reglas. Está escrito en un estilo literario conocido como apocalíptico, un estilo que no es conocido hoy. Nadie escribe libros de esa forma. Los lectores originales lo entendieron, era conocido en su época, usa simbología de su cultura, su idioma y sus tiempos. Para lograr entender correctamente hay que tomar en cuenta las reglas de hermenéutica que vimos antes. Hay 4, bueno, hay mucho más, pero 4 que son muy buenos para este estudio. Perspectiva original, sentido simple, contexto, 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 y la Biblia interpreta la Biblia. Vamos a estar usando esta regla hoy, entonces ponga atención. Con esa regla queda claro que la estructura básica del libro, desde la perspectiva de Juan, es: capítulo 1 es el pasado para Juan, lo que él había visto recién, que es la visión de Jesús con las estrellas en su mano, candelabro, y dando instrucciones, escribe eso. Capítulo 2 y 3, presente para Juan las cosas que son, o sea, él en ese momento está escribiendo lo que el Señor está dictando. Y después, a partir del capítulo 4 hasta el final, el futuro para Juan, las que han de ser después de eso. Esas son las 3 divisiones principales del libro. La sección más importante no es los tiempos finales, no es parte 3, sino las cartas a las 7 iglesias. Las cartas en esta sección muestran cómo debe ser una iglesia sana, y muchas iglesias podrían leer esas 7 cartas y encontrar detalles que deberían corregir, pero también está para nosotros como cristianos hoy en día. Y muchos de nosotros, yo me incluyo, podríamos leer esas instrucciones, esas 7 cartas, y decir: y yo podría mejorarme un poco en eso. El tema central de Apocalipsis es simplemente Jesús. Bueno, el tema central de toda la Biblia. No hay nadie como Jesús. Entonces, sesión 3, profetas, sellos y jinetes. Primero, cada uno de esas 3 partes de Apocalipsis, o sea, pasado, presente, futuro, se desarrolla desde un lugar y una perspectiva diferente. Capítulo 1, Juan, en Patmos, tiene esta visión de Jesús, que es el que dice: escribe pues. Después, capítulo 2 y 3, tiene que ver con Asia Menor, no con Patmos. Juan está en Patmos, sí, pero está escribiendo a las iglesias en Asia Menor. Parte 3, las cosas que han de ser después, es la sala del trono de Dios en el cielo. Entonces Juan es llevado en una visión a esa sala de trono, y de ahí escribe todo el resto del libro. Hay que tomar eso en cuenta cuando estamos leyendo, para entender eso es lo que Juan ve, que no es necesariamente lo que está sucediendo en la tierra, porque las cosas en el cielo que él ve en el cielo son simbólicas, pero produce efectos reales en la tierra. El propósito del capítulo 4 es introducirnos en esta nueva perspectiva, el trono del Señor en el cielo, y es para preparar el escenario para el resto del libro. No hay que perderse en los detalles del capítulo 4. Sí hay detalles que se pueden entender y leer, pero no es necesario ir buscando cada punto y coma, y no es necesario buscar significados en cada frase y palabra, porque el gato no tiene 5 patas. Lo que se ve, las 4 patas de ese gato que se llama capítulo 4 son 4 patas. No es necesario ir buscando más.
Algunas cosas son simbólicas, pero son fáciles de entender. Simplemente hay que ver la imagen total, completa del capítulo 4, que es, estamos llegando al trono del Señor. Las cosas que has visto y las cosas que son, vimos la semana pasada. No vamos a repetir eso. Ahora vamos a ver lo medular de las cosas que han de ser después. Partiendo hoy y por los próximos 11 sesiones. Hay 13 sesiones en total en este. Entonces, partiendo en capítulo 4, de cuando Juan es llevado al cielo. Apocalipsis 4 del 1 al 3. Después de esto miré y ahí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Ese es el inicio. Entonces, claramente sabemos que este punto en adelante es el futuro para Juan. Es una visión de su futuro y parte de eso para nosotros ya se ha cumplido y parte no. El problema es identificar cuáles partes sí y cuáles partes no. Ya lo vimos en detalle la semana pasada, capítulo 4, no vamos a repetirlo, pero eso debería refrescar la memoria. ¿Se acuerdan de eso? Capítulo 4, llegando al trono y el Señor está sentado ahí, y hay un arco iris alrededor y los 24 ancianos que están postrando, entregando su... Eso ya lo vimos. Si quieren verlo, léelo después. Pero es una imagen que pintó Juan, o que pinta el Señor a través de Juan, de cómo es el simbólico sala de trono del Señor en el cielo. Si pensamos que la visión de Juan es como una obra de teatro, capítulo 4 es la escena cuando se levanta el telón y prenden las luces. Si uno está sentado en el teatro, cuando sucede eso, se levanta el telón y pone la luz, uno ponga atención. Ok, ahora estoy identificando el escenario donde va a suceder toda la acción. Eso es capítulo 4. Es simplemente para mostrar el increíble esplendor, majestad, poder, magnificencia de Dios en su trono, destacando que Él es perfecto, soberano, todopoderoso, omnisciente y digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Es el propósito. Estamos en presencia de Dios, en su trono, y algo muy importante está a punto de suceder. Y sucede en capítulo 5. Del 1 al 4. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Note que Juan está muy preocupado porque no hay nadie en todo el universo capaz de abrir este rollo. Por lo tanto, el rollo de 7 sellos es importantísimo, es la base de las cosas que han de ser después. Si no hay nadie para abrirlo, entonces no hay futuro. No se va a implementar lo que está en el rollo. Por eso está tan preocupado y tan triste Juan. El libro de Apocalipsis no dice lo que está en el rollo. Hay cosas escritas, sabemos eso, porque dice que hay escrituras, pero no sabemos cuáles son, ni tampoco su significado, pero basado en los eventos que desarrollan después y en las pistas que hemos visto, evidentemente el rollo es el registro de lo que sucederá sobre la tierra. O sea, es la voluntad de Dios y es el juicio de Dios. Es el contenido del rollo. Y nadie me está diciendo, ¿cómo sabemos eso? Yo estoy diciendo cosas y no me están desarrollando. Tiene que decir, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué diga eso? Que es la palabra de Dios. Muy bien, un punto. ¿Cómo sabemos eso? Según versículo 1, lo que vimos recién, el rollo está ¿dónde? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hasta hoy en día, mano derecha tiene significado. En la Biblia también. Mano derecha simboliza primera importancia, autoridad, fuerza, poder, justicia, igualdad. En general, hasta el mundo secular,
está a la mano derecha de alguien, indica igualdad de posición, autoridad o no, dignidad. El copiloto, el gerente general de la empresa podría tener un mano derecha que realmente es su asistente, pero es mucho más que asistente, tiene la misma autoridad. Si el CEO habla, el otro puede llevar eso y hablar de parte del CEO y todos lo van a entender. Esto viene de lo alto. Lo mismo acá. Ese rollo en mano derecha de Dios tiene la autoridad de Dios. Según Salmos 110, 118, Mateo 22, varias escrituras, a la mano derecha de Dios está sentado el Mesías, Jesús. Entonces el hecho que el rollo está en la mano derecha de Dios quiere decir, esto tiene la misma autoridad que el Señor. Por lo tanto, el hecho de que el rollo está en la mano derecha de Dios indica que el rollo y su contenido tiene la misma fuerza y poder de Dios. El contenido del rollo tiene toda la autoridad de Dios. ¿Estamos bien o no están de acuerdo? Si hay algo escrito en la mano derecha del presidente y él está mostrando eso, uno puede entender, ok, esto viene del presidente, es importante, son sus palabras. Y los sellos garantizan la autenticidad del contenido, no ha sido cambiado. También, según el versículo 1, el rollo está escrito por ambos lados. Y eso sí es curioso. Para nosotros es normal, uno abre un libro, un diario, revista, siempre está escrito por ambos lados. Pero en ese tiempo no era común. Casi siempre estaba escrito los rollos por un solo cara. La cara interna, cuando está enrollado, no se ve la escritura. Cuando se abre, ahí se ve. Y eso fue la forma normal de escribir en esos tiempos. Entonces, el hecho aquí de que está escrito por ambas caras quiere decir algo. Es fuera de lo común. Este rollo es especial. Algo tiene. Ahí tenemos un ejemplo de un rollo escrito. No encontré mucho en el internet de eso porque no es común tener un rollo escrito por ambos lados. Es lo único que encontré que se nota está escrito por ambos lados, pero no es lo que estaba buscando realmente. Entonces, ¿por qué está escrito por ambos lados? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el significado y cómo podemos entender el significado? Para contestar esa pregunta tenemos que consultar el libro de Mormón. No, es broma. Hay que consultar la Biblia. Quiere ver la reacción nomás. Es la Biblia que hay que consultar. La regla número 4 que vimos dice que para responder a dudas en la Biblia debemos consultar a la Biblia. O sea, la Biblia interpreta la Biblia. Ok, perfecto. Pero ¿cómo se hace en este caso? Simple, buscar otras veces en la Biblia donde aparecen documentos escritos por ambos lados y ver si esos documentos pueden iluminar un poco este. Resulta que hay solo 3. En toda la Biblia hay solamente 3 menciones de documentos escritos por ambos lados. Aquí en Apocalipsis 5, obviamente, pero también hay 2 más en Éxodo 32 y en Ezequiel 2. Éxodo 32, 15 al 16. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Interesante. Las tablas de la ley están escritas por ambos lados, pero más encima están escritos por Dios en su propio puño y letra. O sea, la ley es en el sentido más literal palabra de Dios. Está escrito por Dios. No hay ningún libro sagrado que dice esta parte fue escrito por Dios mismo. Y las tablas aquí escritas por ambos lados, importante. Hay muchas cosas que Dios quería decir en estas 2 tablas. Usó todo el espacio disponible y es su propia palabra escrito por Él. Ese es un caso. El único otro lugar en la Biblia donde hay un documento con texto escrito en ambos lados es Ezequiel. Hay que poner un poco de contexto aquí. Este texto es el llamado de Ezequiel, cuando el Señor lo llama a ser profeta. Pero la forma que Dios usa para llamar a Ezequiel es bastante curioso.
Importante, hay que tomar en cuenta que Ezequiel también es literatura apocalíptica y profética. Entonces, lo que hay aquí es simbólico. Sí, es un llamado real Ezequiel, pero la forma de llamarlo es simbólica. Va así. Ezequiel 2, 8 de 3 y 3, 11. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados, y contenía lamentos, gemidos y dolores. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Yo creo que la simbología aquí está claro. El Señor dice, aquí está mi palabra. Tiene que interiorizar esa palabra, ponerlo por dentro. Tiene que comerlo para que sea parte de ti, mi palabra. Pero sigue aquí, no ha terminado. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quieren obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles, así dice el Señor Omnipotente. Aquí también está claro el contenido de este rollo escrito por ambos lados. Así dice el Señor Omnipotente. En ambos casos, en la Biblia, donde hay cosas escritas por ambos lados, el texto implica que es palabra de Dios, escrito por Dios, y es así dice el Señor Omnipotente. Ese es el punto en la Biblia de documentos escritos por ambos lados. No hay otros, solamente esos dos. En ambos casos el texto fue escrito por Dios mismo, su propio puño y letra, es palabra de Dios. Un caso es la ley de Dios, gobernando a los hombres, y el otro caso es profético. En el caso de la ley hay reglamentos y castigos. En el caso de Ezequiel solo sabemos que incluye lamentos, gemidos y dolores. También son cosas que vamos a ver en Apocalipsis. En ambos casos es el juicio de Dios, tanto la ley como el llamado de Ezequiel. Por ende, podemos concluir que lo mismo sucede con el rollo de 7 sellos en la mano derecha de Dios. Es la palabra de Dios en el sentido más literal, es ley, es juicio, es profético e incluye castigos duros asociados con lamentos, gemidos y dolores. Los 7 sellos también son simbólicos. ¿En qué sentido? El propósito de un sello es proteger y garantizar el contenido de un documento. Hemos visto eso antes de la forma de sellar un documento. Un sello intacto prueba que el documento es auténtico, no ha sido alterado. Las palabras son las originales del autor sin cambio ni modificación. Entonces, este sello, que de contrasellado, es la palabra de Dios. No hay duda, es auténtico. Como hemos visto varias veces, para los judíos el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección, de completitud, de totalidad. Por ende, 7 sellos significa que el contenido del rollo es totalmente auténtico, perfecto y completo. Y considerando que mucho del contenido es el juicio de Dios, queda claro que el juicio de Dios también es perfecto y completo. Y eso sabemos solamente por entender la cultura de los judíos y la Biblia en sí, sin consultar el libro de Mormón.
Eso es de la Biblia, no lo estoy inventando yo, son cosas que podemos entender fácilmente. Estos 7 sellos son importantísimos. Además, 7 sellos significa que el rollo está completamente sellado, perfectamente sellado, y por lo tanto solamente puede ser abierto por alguien perfecto. No cualquiera puede abrir este rollo. Ha sido sellado perfectamente por Dios mismo. Apocalipsis 5, 5 al 7. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Obviamente es Jesús. Sin duda, el Cordero que fue sacrificado, que está en el cielo. Solamente Jesús, el Cordero de Dios, es perfecto. Es digno de abrir el rollo y por ende iniciar el juicio de Dios. Y eso es algo que creo que la Ani había comentado la semana pasada, que ¿cómo Jesús va a implementar la ira de Dios y el juicio de Dios? Bueno, Jesús es justo. Es amor, sí, es misericordioso, sí, pero también es justo. Y Él va a implementar ahora el juicio de Dios. El resto del capítulo 5 es la gran celebración en el cielo porque se ha encontrado el único digno de abrir el rollo, implementar la voluntad de Dios. Vimos el resto del capítulo 5 la semana pasada también, sería bueno leerlo porque todo el cielo está celebrando. Digno es el Cordero de abrir el rollo. El punto central del capítulo 5 y de la Biblia entera, nuevamente, no hay nadie como Jesús. Es el único digno de abrir el rollo. Nadie más. Y comenzando en capítulo 6, ocurre una serie de eventos que empiezan a desenvolverse y la estructura y orden del libro se revela en mayor detalle. ¿Se acuerda que yo había dicho que literatura apocalíptica tiene orden, tiene estructura? A primera vista no está evidente en el libro, pero ahora sí vamos a ver que aquí hay una estructura. Gran parte del libro de aquí en adelante incluye repeticiones de 7. Primero, hay 3 secuencias de 7 cosas, donde el séptimo de cada serie revela la próxima serie. Y eso suena muy complicado, dicho en palabras, es mucho más fácil entenderlo así. Hay 7 cosas. Abre el último y hay 7 cosas más. Abre el último y hay 7 cosas más. Es como una serie de esa muñeca rusa, donde hay que abrir la séptima cosa para revelar el contenido. El contenido de cada séptima cosa es otro grupo de 7 cosas. Y para ponerlo en forma más gráfico, el primer grupo de 7 es obviamente los 7 sellos. Está claro, ahí están, 7 sellos. El séptimo sello consiste de un grupo de 7 trompetas. Y la séptima trompeta consiste de un grupo de 7 copas. Esa es la forma aquí. Está bien estructurado cuidadosamente. O sea, el séptimo sello, y esto a veces no es tan fácil de entender, el séptimo sello empieza acá, pero no termina hasta acá. Terminando la última copa, ahí terminan las trompetas y también los sellos. O sea, este sello queda abierto esperando algo hasta casi el final del libro. Entonces, primero vienen los 7 sellos, los cuales se abren uno a uno y cada sello desata un evento grave en la tierra. Ahora, supuestamente, al abrir cada sello, se revela parte del texto, del rollo, y por ende parte del juicio de Dios. Pero eso siempre fue un problema para mí. No logré entender cómo funciona. ¿Por qué? Si los sellos están dispuestos, como se muestra aquí en esa imagen, entonces no puedes ver nada del rollo ni leer nada del texto hasta romper todos los sellos. Tienes que sacar todos los 7 para recién abrir el rollo. Entonces eso para mí no me cabía. ¿Cómo podría ser posible revelar solo una parte del texto con cada sello? Nunca pude entenderlo.
hasta que encontré esta imagen. Ahí me cayó la teja. Ahí tienes un rollo donde puedes abrir un sello a la vez, abrir una sección del rollo, pero el resto queda sellado. Hecho así, sin duda es posible abrir solo una parte del rollo con cada sello, dejando el resto intacto y todavía sellado. Ahora encuentro genial esta solución. Obviamente la Biblia no dice con claridad que el rollo fue hecho de esa forma, con una serie de como escalones o etapas en el rollo. Es especulación mía, encontré la imagen en internet, encontré muy bueno esto, pero parece probable porque es el único método que se me ocurre en el que es posible romper un sello a la vez y desenrollar solamente una parte del rollo. Independiente si es así o no, Jesús procede a abrir los sellos uno por uno y al romper cada sello se revela parte del rollo o parte del juicio de Dios. Con cada sello algo simbólico sucede en el cielo, lo que causa que algo real sucede en la tierra. He dicho esto varias veces, pero ahora lo vamos a ver implementado. Es importante entender que lo que ocurre en el cielo es simbólico. El efecto se siente en la tierra y eso es real. También se puede decir que cada sello desata parte de la secuencia de las cosas que han de ser después, para poder cumplir todo el perfecto juicio de Dios al terminar el séptimo sello, o mejor dicho, séptimo copa. Capítulo 6, Jesús empieza a abrir los sellos y los primeros 4 son muy interesantes. Vamos a ver los primeros 4 sellos. Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: «Ven». Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: «Ven». En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada, se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: «Ven». Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: «Ven». Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Una pequeña nota aquí, amarillento dice el texto, el color del caballo. Otra traducción le dice pálido o descolorido. La verdad es que en griego la palabra es cloros. La base de nuestra palabra cloro, que explica el gas cloro, que es verde, amarillo, y también el líquido cloro que usamos para blanquear cosas y dejarlo pálido o descolorido. Ahí nace todo ese círculo. Pero la palabra en griego es interesante, es cloros. Es un gas que ellos también conocieron por el mismo nombre, es verde amarillo. Entonces este caballo realmente no es pálido, es verde amarillo. Ok, hemos llegado entonces a los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. Todo lo tiene claro lo que significa cada uno. Algunos sí, otros no. Ahí están los 4 caballos. Los 4 primeros sellos revelan 4 caballos de color diferente: blanco, rojo, negro y pálido o cloros, con sus jinetes encargados de hacer ciertas cosas. No olvide que estos 4 caballos y sus jinetes no son reales, son simbólicos. Sin embargo, la acción que ocurre en la tierra para cada uno de ellos es muy real. Pero ¿qué simbolizan? Ahí está la pregunta.
¿Cuál es el significado de los 4 caballeros o jinetes con sus caballos de colores? Probablemente ya han visto muchas interpretaciones de quiénes son estos 4 jinetes del Apocalipsis. Por ejemplo, son Estados Unidos, Irán, Rusia y Egipto, según algunos. Otros dicen que no, son Marx, Nietzsche, Freud y Sartre, 4 filósofos. He visto esto también. Otros dicen que son, bueno, líderes de naciones. Otro que son políticos de Estados Unidos, otro que todos los 4 son Donald Trump, otro que son el trabajo, el comprar, el consumir y morir, o sea, el ciclo de la vida. No estoy bromeando, hay una interpretación que dice que son eso. Otros 4 líderes hay por aquí, otro político de Estados Unidos, otros países, más políticos. Uno dice capitalismo, socialismo, comunismo y fascismo. No sé cómo llegaron a eso, pero ahí está. Otro dice, no, los 4 son realmente los 4 colores que valen aquí y los colores significan la bandera de Palestina. Hay un solo problema, hay 8 países más que tienen los mismos colores en su bandera. Entonces, otro dice que no, es Hitchens, Dawkins, Dennell y Harris quienes son 4 ateos muy profusos que han escrito miles de libros y ellos son los 4 jinetes. Y otros dicen no, son Apple, Google, Facebook y Amazon. Y bueno, incluso en nuestro viaje recién a Irlanda, Joanny y yo encontramos muy interesantes las decoraciones en el patio del famoso pub que se llama The Duke of York. Ahí están las decoraciones en el patio. Ahí se pueden ver quiénes son. Khomeini, ¿cómo se llama el de Corea del Norte? El Kim, después Putin y Trump. Y bueno, Sumi sigue, estos son algunas de las interpretaciones comunes y populares y aparecen nuevas a cada rato. Cada vez que hay un cambio de gobierno o el nuevo líder, eso es uno de los jinetes del Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Aquí la solución para llegar a la verdad es obviamente Google. Tampoco me creen bien porque no hay que ver. En realidad, de ninguna manera, porque si lo busca en Google va a encontrar todo eso y miles más. Todos nada que ver. Solo hay que aplicar las reglas de hermenéutica. Vamos a aplicar 2 reglas aquí. Primero, podemos destacar todo lo que hemos visto en esa página simplemente porque aplicar la primera regla que aprendimos la semana pasada. ¿Cuál es la primera regla? No, es la tercera. Perspectiva original. Hay que ver eso con los ojos de Juan, primer siglo. En ese momento, cuando Juan escribe el libro, ninguna de estas personas, filosofía, sistema político, empresas ni países existía. Por lo tanto, es imposible que sean aquellos. Para nada. Para llegar a la verdadera solución necesitamos nuevamente la regla número 4, que es la Biblia, interpretar la Biblia. Exacto. La Biblia tiene la respuesta. Ok, para llegar a eso, pregunta, ¿quién llamó a Juan al inicio del libro para recibir esta profecía de los tiempos finales y escribir las cosas que han de ser después? ¿Quién es que llamó a Juan? Jesús, exacto. Hay otra parte en la Biblia donde Jesús habla de los tiempos finales en lengua apocalíptico. Mateo 24, claro que sí, muchas gracias. Mateo capítulo 24. Contexto. Mateo 24 ocurre unos 60 años antes de que Juan está en Patmos escribiendo este libro. Incluso es antes de la crucifixión. Jesús estaba con sus discípulos, incluyendo Juan, mucho más joven, 60 años más joven, están en Jerusalén mirando el templo y después, poco después, están en el Monte de los Olivos y por eso esta respuesta de Jesús a veces se llama el discurso Olivet, porque sucede en el Monte de los Olivos. Los discípulos le preguntan sobre los tiempos finales. Primera pista, esto tiene que ver probablemente con Apocalipsis. Mateo 24, del 1 al 22.
Jesús salió del templo y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa destrucción de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Mateo 24. Y eso no es todo, hay mucho más también en Mateo 24, pero esta es la parte que trata sobre los sellos en el rollo. ¿Vieron los sellos en el rollo acá? ¿Algo? Bien. En realidad Jesús lo explicó todo en los versículos 4 a 22, pero justo antes de eso, los primeros versículos aclaran exactamente de qué está hablando Jesús con la pregunta de los discípulos. Esto para establecer el contexto aquí. Jesús estaba sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa es la pregunta, pero en realidad son tres preguntas aquí. Primero, ¿cuándo sucederá eso? Refiriendo a la destrucción del templo, porque habían preguntado sobre el templo y Jesús dice, se va a destruir todo esto. Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Entendieron que el Señor iba y volvía. Y tercera pregunta, ¿cuál será la señal del fin del mundo? Y aquí el Señor contesta, pero en orden inverso. El Señor contesta primero el fin del mundo, número 3, luego la señal de su segunda venida, número 2, y finalmente referente a la destrucción del templo. Hay que entender que el Señor, como buen maestro, tomó la pregunta. Esta es una estructura que se llama quiasmo y lo toma en orden inverso. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Esa es la forma que el Señor contesta las preguntas. Entonces, contesta de la siguiente forma. Primero, las señales del fin del mundo, que están en versículos 4 al 8. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. O sea, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro. Ahí están los primeros tres jinetes. Caballo blanco, falso Cristo, religión falsa, decepción, persecución. Después, guerra, rumores de guerra, nación contra nación. Y tercero, hambruna y terremotos. Ahí tenemos los primeros tres sellos y el cuarto también en versículos 21 y 22. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Ahí está el caballo verde, amarillo, pálido, descolorido. Tribulación, gran tribulación. Muerte, epidemias, plagas, fieras. Ahí están los cuatro caballos, cuatro jinetes del Apocalipsis. En resumen, capítulo 6 de Apocalipsis, Juan registra la apertura de los primeros cuatro sellos del rollo y relata que cada uno está asociado con un caballo de un color específico y un jinete equipado para desatar cierta parte del juicio de Dios sobre la tierra. En el capítulo 24 de Mateo, 60 años antes, Jesús había profetizado acerca de estos primeros cuatro juicios y había identificado el simbolismo de los famosos cuatro jinetes y sus colores. No directamente. No olvide que Apocalipsis es apocalíptico y el Señor está hablando en términos reales. Él a veces usa el lenguaje apocalíptico para estar diciendo, esto es lo que va a suceder aquí en la tierra. Así que no necesitamos adivinar, la Biblia nos da la respuesta. Volvemos a Apocalipsis para ver los sellos 5 y 6. Hemos visto solamente 4 hasta el momento, los 4 caballos. Versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Eso es el contenido simbólico de sellos números 5 y 6 en Apocalipsis. Entonces, ¿dónde debemos mirar si queremos saber el significado real en la tierra? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Qué parte? Mateo 24, ahí está, en el discurso Olivet. Vamos al mismo lugar, ahí están las respuestas también. No es una sorpresa que en Mateo 24 Jesús también había profetizado acerca de estos dos sellos, al igual que los primeros, en versículo 9 al 11. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. El quinto sello, por lo tanto, es persecución, martirio, apostasía y falsos profetas. Y el último, el sexto, está en versículos 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Y eso es una citación de Isaías 13:10 y 34:4, si quieren verlo después para atar todos los cabos aquí que tienen que ver con profecía.
Y sigue aquí. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por ende, el sexto sello es oscuridad, no hay sol ni luna, las estrellas caen, el cielo es sacudido. Ahora, esta última parte aquí, versículo 30, en realidad esta es la respuesta a la segunda pregunta de los discípulos, ¿cuál será la señal de tu venida? Por lo tanto, el Señor ya ha terminado de contestar la pregunta número 3 y ahora está empezando a contestar la pregunta número 2, la señal del Hijo del Hombre, bla, 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 bla. Por ende, versículo 29, Jesús ha terminado de responder esa pregunta. No olvide que Jesús está contestando en orden inverso acá. Resumen, entonces, los primeros 6 sellos de Apocalipsis son jinete con caballo blanco. ¿Qué significa eso? ¿Alguien? Cristo falso. Podría ser anticristo. Vamos a hablar de eso quizá la próxima semana. Cristo falso, religión falsa, decepción, persecución, todo eso. Jinete con caballo rojo. Guerra. Guerra, rumores de guerra, nación contra nación. El jinete con caballo negro. Hambruna, exacto, terremotos. Y el de caballo pálido o verdoso o tribulación, que incluye muerte, epidemia, pestilencia, peste, plaga, etcétera, pero según el Señor es tribulación que causa todos aquellos. Eso podemos ver, ¿por qué digo esto después? No quiero entrar en tanto detalle. El quinto sello es, no hay caballo aquí, entonces el quinto sello es persecución, martirio, apostasía. Y el sexto es oscuridad, sin sol ni luna, estrellas caen y el cielo sacudido. Y todo eso sabemos por comparar Apocalipsis 6 con Mateo 24. Para mayor claridad, tal vez sería una buena idea comparar eso de Apocalipsis capítulo 6 directamente con Mateo 24. Lo hemos visto ya, pero es mucho más claro cuando ponemos en paralelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sello número 1, caballo blanco, Apocalipsis 6, 1 al 2 dice: Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Mateo 24, el Señor dice: Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Sello número 2, el caballo de color rojo, Apocalipsis 6, 3 y 4. En eso salió otro caballo de color rojo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Mateo 24. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sello número 3, Apocalipsis. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mateo. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Una pausa aquí, una aclaración. Esto de 1 kilo de trigo, 3 kilos de cebada es aproximadamente el monto necesario para una familia pequeña por un día. Y eso cuesta el sueldo de un día. 1 denario fue el pago de un día. Entonces, aquí se nota que apenas suficiente para sobrevivir, pero no para hacer nada más. Sigamos. Sello número 4, Apocalipsis. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el Hades lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la 1/4 de la tierra, para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Mateo, el Señor dice:
Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá jamás. Se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Sello número 5, Apocalipsis. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Mateo 24, el Señor. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y el sexto sello, el Apocalipsis. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra. Según Jesús en Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Yo creo que está bastante claro aquí. Mateo 24 es paralelo a Apocalipsis 6. Son casi idénticos. Incluso están generalmente en la misma secuencia. No siempre, pero generalmente en la misma secuencia. Y también Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Se repite el discurso Olivet en los tres evangelios. Juan no lo tiene por su forma de escribir, tiene otro propósito, pero aquí lo escribe igual en Apocalipsis. Es exactamente lo mismo en todos los casos. Aquí en Apocalipsis Juan está registrando lo que él ve en la visión de las cosas que han de suceder después, reportando el cumplimiento de lo que Jesús ya había explicado antes en Mateo 24 y los otros también, Marcos 13 y Lucas 21. En otra palabra, Juan está escribiendo y anotando los acontecimientos profetizados por Jesús 60 años antes, mientras que él los observa suceder. Está mirando, caballo, otro caballo. Este tiene balanza. Dice que 1 kilo de cebada. Está anotando lo que él ve, lo que el Señor había profetizado. Y él, no olvide, su perspectiva está en el cielo, en esta visión en el cielo. Si quieres mayor detalle de esto, hay un documento en la página web. Todos saben dónde encontrar la página web de este estudio, y-ccc.cl/tiempos. El documento se llama Comparando Mateo, Marcos y Apocalipsis. Es un simplemente PDF que tiene en paralelo, no lo van a ver aquí, pero tiene Marcos 13, Mateo 24 y Apocalipsis 6. Versículo por versículo con todos los detalles, para entender que esto fue profetizado por el Señor y después cumplido en Apocalipsis. Es importante notar que los sellos se abren uno tras otro, pero todos los desastres anteriores a cada sello nuevo siguen ocurriendo simultáneamente. No es que viene el caballo blanco, pasó y se fue, y ahora viene el rojo, pasó y se fue. No, no es así. Se van sumando uno sobre otro. Por eso serán tiempos tan terribles en la tierra. O sea, primero hay solo falso Cristo, falsa religión, persecución, decepción. Pero pronto a eso se suman guerras y rumores de guerra. Y posteriormente se agrega además hambruna. Y rato después llega también la tribulación, que incluye muerte, epidemia, plaga, pestilencia. Y tiempo después se suma adicionalmente el martirio apostasía. Y además, terremotos, oscuridad, las estrellas se caen y los cielos sacudidos. Uno tras otro, y se van sumando y sumando y sumando. Tiempos complicados vienen. Y toma en cuenta que todo esto es profecía de la Biblia. Ya hemos visto varias veces que las profecías en la Biblia se cumplen, siempre, sí o sí. Por ende, esta terrible profecía también tal cual, muy pronto. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental para ti y para mí, ¿estamos viviendo ya los tiempos finales? ¿O todavía no han llegado? ¿Falta para que lleguen? Vamos rápidamente de nuevo por los 6 sellos: Cristo falso, guerra, rumores de guerra, hambruna, tribulación,
persecución, oscuridad, sin sol ni luna. Y yo lo voy a preguntar. Primero partimos con el sexto. ¿Qué pasa con el sexto? ¿Eso ha pasado? ¿Oscuridad sin sol ni luna? ¿Estrellas caen? ¿Cielo sacudido? No, no, eso no, todavía no. Los tres que vienen justo antes, persecución, tribulación, muerte, epidemia, hambruna, terremoto, ¿eso ha ocurrido? Sí y no, yo diría parcialmente hasta un punto, pero no en la forma que está pintado por Apocalipsis. Ahora vamos con los primeros dos. Cristo falso, religión falsa, decepción, persecución. Sí. Guerra, rumores de guerra, nación contra nación. Desde siempre, sí. Estos primeros dos, yo diría que sí, sin duda, son comunes hoy. ¿Qué dice Jesús referente a estos dos primeros sellos en Mateo 24? Jesús había agregado un comentario referente a esto. Él dice, procuro no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Eso referente a Cristo falso y guerra, rumores de guerra. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y aquí esto es interesante. Esta palabra en griego para dolores es muy específico. Son dolores de parto. Siendo hombre no entiendo, pero las mujeres aquí que han tenido hijos pueden decir que esos dolores de parto son terribles. Imagínense si viene un dolor de parto y mientras que eso está sucediendo viene otro encima y se agrega otro encima, sumando, sumando, sumando. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Para contestar la pregunta, ¿estamos viviendo en los tiempos finales? Sí. Parece que ya estamos en el comienzo de los tiempos finales. Cristo falso, religión falsa, decepción, persecución, guerra, rumores de guerra, nación contra nación. Estamos en eso. Y sobre eso Jesús dice, procura no alarmarse. No será todo el fin. O sea, esto es normal, viene, pero no es el momento de preocupación y alarma y eso no es el fin. Y podemos hacer algo al respecto. Bueno, para pararlo, para detenerlo, obviamente no. No hay nada que podemos hacer porque es necesario que eso suceda, dice el Señor. Tiene que tener falso Cristo, religión falso y guerras y rumores de guerra y todo esto. Es profecía bíblica, se cumplirá sí o sí, independientemente de lo que el hombre puede hacer o no hacer. Y por eso a veces yo hago la pregunta, ¿por qué hay tanta gente que dicen que quieren orar, decir, Señor, quiero paz mundial, quiero que paren la guerra? Es necesario que suceda, dice el Señor. Podemos orar, pero no tengan esperanza que lo van a parar, porque el Señor dice, es necesario que eso suceda. Todos queremos paz, sí, pero vamos a ver ese punto también, queremos paz. Pero en Mateo 24 Jesús también nos dice que sí, efectivamente hay algo que podemos hacer, no para pararlo. Mateo 24, 12 al 14 y después 44. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ahí están las cosas que podemos hacer, incluso debemos hacer. El que se mantenga firme hasta el final será salvo y ustedes deben estar preparados. Yo he dicho varias veces este propósito de este estudio. No para entretenernos con las cosas que van a suceder a otros, tomando en cuenta que puede suceder a nosotros, para que podamos estar preparados. Jesús dice que tenemos que estar preparados para todo lo anterior y cuando llega tenemos que permanecer firmes hasta el final. Eso es parte de la profecía de Mateo 24, está intercalado entre los versículos que hablan justo de esto. Y algunas personas piensan que los cristianos no pasaremos por estos momentos terribles del fin de los tiempos, pero yo pregunto, si eso fuera cierto, ¿por qué Jesús nos advierte que debemos estar preparados y permanezcamos firmes?
No tiene sentido prepararnos para algo que nunca nos va a pasar. El Señor dice, prepárate. Y cuando sucede, manténganse firmes. No dice que quizá podría ser buena idea prepararse. Y en el caso que sucede, no, el Señor dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así pues, parece claro que nosotros los cristianos vamos a experimentar por lo menos una parte de los tiempos finales. Después podemos hablar hasta qué punto. Pero ya estamos viviendo en parte de esto. La pregunta es, número sello 3, sello 4, sello 5, sello 6. ¿Hasta dónde vamos a estar pasando por estos problemas? También parece claro que no debemos esperar sobrevivir con vida. Y eso no es bonito. Cada uno debe estar dispuesto a mantenerse firme hasta el final. Y sabemos por el quinto sello que ese final quiere decir realmente martirizado, morir por nuestra fe. Tenemos que estar dispuestos a, el Señor no dice, todos van a morir así, pero dice, tenemos que estar preparados. Hay que mantenerse firme hasta el fin. Y hay algo más aquí que debería asustarnos, la misma frase que vimos, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Si quieres ser salvo, tienes que permanecer firme, no echarse atrás. Por lo tanto, si no te mantienes firme, no serás salvo, lo que implica que puedes perder tu salvación. Que el Señor dice aquí, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Los demás no serán salvos. Pero ¿cómo se pierde la salvación entonces? Bueno, el Señor aquí dice también, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Una advertencia dura para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, que en medio de estos acontecimientos del fin de los tiempos y tanta maldad que dice acá, no dejamos que nuestro amor por Cristo se enfríe. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Éfeso, en capítulo 2 aquí? Abandonaron su primer amor. Que no sucede con nosotros. Tenemos que estar preparados para enfrentar eso. Venga lo que venga, hasta el fin, tenemos que estar dispuestos a mantenerse firme y no perder el amor que tenemos para Cristo. ¿Hay algo que podemos hacer para obedecer la palabra de Jesús, para prepararnos para lo que viene y evitar perder nuestra salvación? ¿Cómo se puede evitar eso, que se enfríe el amor que tenemos para Cristo? Es lógico que nuestros preparativos deben seguir la misma secuencia de los sellos en Apocalipsis 6 y la profecía en Mateo 24. Si no está diciendo esto, entonces debemos estar preparados primero para esto. Primer jinete simboliza Cristo falso, religión falsa, decepción, persecución. Tenemos que estar preparados primero para eso. Preparados para identificar religiones falsas, profetas falsos y doctrina falsa, inicialmente. Pablo nos advierte sobre el mismo peligro en Gálatas 1, 8 y 9. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Palabras duras, pero es importante. A veces pensamos que sería fácil identificar el profeta falso, ¿no? Un tipo en la calle, seguramente un tipo rayado, loco, que está gritando y balbuceando y tiene su pelo desordenado y ojos locos, y uno dice, bueno, obviamente profeta falso, no voy a pensar en él. Pero la Biblia lo pinta de otra forma. Profeta falso no es así, porque nadie va a tomar en cuenta lo que diga este tipo. Mateo 24, nuevamente, 24 al 26.
porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. O sea, el profeta falso, dice aquí, puede engañar hasta los elegidos, porque van a ser grandes señales y milagros. Por lo tanto, no es tan fácil identificar quiénes son los falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. La apariencia, las obras y palabras de un profeta falso pueden ser muy convincentes, engañando hasta el creyente. Dice que van a intentar engañar hasta el creyente, hasta el elegido. Y nota una cosa, los falsos profetas harán grandes señales y milagros. Tienen la capacidad para hacer tales cosas. Debemos tener mucho cuidado con estas señales y milagros. Cuando uno escucha, mira, hay un tipo que está allá en la plaza que está haciendo milagros. A lo mejor es Cristo. No, cuidado. Aquí el Señor advierte, no. En el Antiguo Testamento hay varios casos de profetas falsos engañando a los israelitas, el pueblo de Dios, hasta el punto que Dios tuvo que advertirlos mediante un profeta verdadero. Por ejemplo, el caso de Jeremías. Pero yo respondí, Señor mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con la espada ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. El Señor me contestó, mentiras lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no les he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. El Señor nos advierte abiertamente a los del Antiguo Testamento y nosotros también. En nuestro tiempo las cosas no han cambiado. Hay numerosas sectas y religiones encabezadas por profetas y guías espirituales, y pon el nombre que quieres, con montones de seguidores y logran convencer a muchas personas engañándolas con sus palabras bonitas. Nota que los falsos profetas en los tiempos de Jeremías profetizaban que no había hambre ni muerte, sino paz. Pero Dios decía exactamente lo contrario. Viene hambre, viene muerte, no hay paz. Jeremías, eso es lo que tú tienes que profetizar, porque los que dicen que no hay muerte, no hay hambre, hay paz, son mentirosos. Hoy podemos esperar lo mismo. Profetas de paz, de prosperidad, de salud y bienestar, cuando la verdad es Mateo 24 y Apocalipsis 6. Eso es algo que tenemos que poner en la mente. Lo que escuchamos hoy en día, no quiero decir iglesias, porque ojalá en las iglesias no están predicando tales cosas, pero en la calle, en internet, en radio, en televisión, muchos falsos profetas que dicen, no, todo está bien, está mejorando, el mundo va mejorando y no hay problema, no viene guerra, no viene muerte, no viene hambre, todo en paz, todo bonito. Mentira, el Señor diga otra cosa. Es muy importante mantenernos alertas y vigilantes para no caer ni creer los falsos mensajes de los falsos profetas. Entonces, ¿cómo podemos reconocer los profetas falsos? Si son tan difíciles de reconocer, ¿cuál es la forma? Primero, por el hecho de que tarde o temprano empiezan a predicar otros dioses y un evangelio distinto. Generalmente parten predicando la Biblia o casi la Biblia. El problema es que a veces es muy sutil y difícil de notar el engaño de esta persona. Pueden citar la Biblia, hablar de Jesús y Dios, usar la terminología y los mensajes de cristianos y hasta producir señales y milagros. Por eso es tan importante conocer bien la Biblia para que nadie te pueda engañar. Si tú conoces bien la Biblia, si tú conoces bien la palabra de Dios, muy difícil que te puedan engañar. El problema son las miles y millones de personas que conocen algo de la Biblia, pero no tienen buen fundamento. Son fáciles de engañar. En la Biblia Jesús mismo nos enseña
una pista para poder reconocer estos profetas falsos. En Mateo 7, Del 15 al 23. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. eso es una profecía muy dura del Señor. Muchos que lleguen al cielo esperando, lo logré, aquí estoy. Y el Señor dice, no, no te conozco. Pero Señor, profeticé en la calle, hice milagro. Y fuera, jamás te conocí. Aléjense de mí, hacedor de maldad. ¿Cómo se reconocen? Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. La mejor forma de reconocer un profeta falso es por su fruto, lo que logra. En este estudio hemos visto precisamente el tema del fruto del Espíritu. Hace como 10, 12 semanas atrás vimos Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ojo con los líderes espirituales que no muestran este fruto en sus vidas. Un líder espiritual que no muestra eso, o sea, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, eso es muy raro. Un líder espiritual que no muestra eso, y curiosamente por el comentario de Jesús, tales lobos disfrazados como ovejas, y también muchos de sus ovejas se han autoengañado a sí mismos, tan convencidos que merecen un lugar en el cielo por haber predicado y hecho milagros. Grande será su sorpresa en aquel día. Otro fruto de algunos de estos profetas es su estilo de vida. No es el único fruto de espíritu, hay otro fruto también. No hay nada malo que un líder espiritual vive en una casa buena, se viste bien, come bien, tiene buen auto, etc. La Biblia en sí enseña que los líderes de la iglesia tienen el derecho de vivir, tienen el derecho a que su ministerio provea para vivir. No hay problema con eso, no estoy poniendo eso en duda. Pero no hay necesidad de tener 5 casas enormes, 3 mansiones, varios autos de lujo, un jet privado, vestirse con Armani, Gucci, Ralph Lauren y Louis Vuitton y comer langosta y caviar todos los días. O tener cuentas bancarias abultados más allá de lo necesario para el ministerio. Y hay muchos que viven así hoy. Eso no es fruto bíblico. Vivir, sí. Tener comida, tener casa, sí, bien, pero no al nivel que se ve mucho televangelista. No voy a mencionar nombres, pero seguramente ustedes pueden pensar en nombres. Un profeta que demuestra este estilo de vida extravagante probablemente no es profeta en el sentido bíblico. Desafortunadamente, muchos apóstoles, obispos, pastores y otros líderes religiosos hoy en día muestran este tipo de fruto. Ojo con este tipo de líder espiritual. Según la Biblia, hay que ignorar completo tales líderes. ¿Por qué? Porque te van a engañar, ofreciendo prosperidad y paz y bienestar y toda esa cosa. Y si no, dice otra cosa. Ok, el fruto más básico del profeta falso es que su mensaje no es de Dios. No coincide con lo que Dios ha dicho y sus seguidores no son cristianos auténticos. Eso
tristemente, alguien ha sido engañado para escuchar y creer lo que predican estos apóstoles, impostores. Desafortunadamente, la mayoría no son cristianos auténticos. Por lo tanto, la mejor defensa posible, lo he dicho muchas veces, lo voy a repetir otra vez aquí, es simplemente conocer muy bien la palabra real de Dios. Y por eso es tan importante leer y estudiar la Biblia todos los días. Si no tienes un plan de lectura de la Biblia, busca uno y lee la Biblia todos los días hasta tenerlo grabado en tu corazón y mente. No se puede engañar fácilmente a alguien que no sabe muy bien un tema. Había mostrado esto antes. El cajero del banco puede identificar fácilmente que este billete es real y esto es falso. ¿Por qué? No porque le han pasado muchos billetes falsos para entender, mira, el cero aquí está un poco chueco. No, lo han pasado muchos billetes verdaderos y él sigue tocando y estudiando y conociendo el billete verdadero hasta que cuando pasa un billete falso dicen, no, esto no me convence, hay algo raro aquí. Tenemos que ser nosotros lo mismo con la palabra de Dios. Finalmente, el mismo autor del libro Apocalipsis tiene algo que decir al respecto. En otro de sus libros, Juan, en su carta primera de Juan, capítulo 4, dice: Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Y hay dos puntos aquí que quiero destacar. Primero, somételo a prueba para ver si es de Dios. Cualquier cosa escucha, no creas todo lo que escucha o ves en una iglesia, en las redes sociales, de parte de amigos, pastores o cualquier persona religiosa, y me incluye a mí. No me crean a mí a primera vista. Tiene que confirmar, comprobar todo con la Biblia y con oración. Eso es importantísimo. Yo soy humano, puedo cometer errores. No con el afán de engañarlos, simplemente porque puede ser que me equivoco a veces. Por eso hay que confirmar todo en la Biblia. Lee la Biblia, conozca la Biblia, estudia la Biblia. Es tu primera defensa contra lo que viene en Apocalipsis 6. Falso Cristo, falso maestro, falso profeta, decepción, engaño. Esta es la defensa. Conocer la palabra. Pero la advertencia final de Juan aquí debería llamar tu atención. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Está refiriendo a los anticristos. Vamos a llegar a eso la próxima semana. Seguramente es una de las preguntas de Víctor. Anticristo hay varios. Hay un solo el anticristo, sí, pero hay varios más anticristos. Y aquí está hablando de religión falso, de mensajes falsos en general. Está hablando de no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu y termina diciendo, ustedes han oído que este viene, ya está en el mundo. Falso profeta, falso Cristo, decepción, falsa religión, ya están aquí en nuestro alrededor. Y el Señor está muy preocupado por eso, porque dice Mateo 4, cuidado con eso. Vienen, no escuchen. Cuando digan Cristo está aquí, no les crean. Sin duda ya estamos en los tiempos finales, porque tales profecías ya están cumpliendo. Y están cumpliendo desde los tiempos aquí de Juan. Cuando él escribe primero de Juan, es más o menos la misma época de Apocalipsis, y él dice, en efecto, ya está en el mundo. Esa es enseñanza. El caballo blanco ya anda suelto, galopando por el mundo, engañando y venciendo. Entonces, para resumir, para cerrar todo esto, capítulo 4 de Apocalipsis es el inicio del tercer segmento de Juan, referente a las cosas que han de ser después. Este capítulo nos muestra el salón del trono en el cielo y la soberanía absoluta de Dios. Capítulo 5 presenta el rollo de 7 sellos,
la búsqueda de la persona para abrir el rollo y la celebración en el cielo cuando se revela que Jesús es la única persona que puede abrirlo para iniciar los eventos del fin de todo. Capítulo 6 presenta los resultados de abrir los primeros 6 sellos. Es exactamente paralelo a lo profetizado por Jesús en Mateo 24. Después, capítulo 7, continúa con los eventos del sexto sello, pero antes de ver eso, es importante ver primero lo que sucede con el séptimo sello en capítulo 8. No hemos visto capítulo 7 todavía, lo vamos a ver la próxima semana. Pero antes de llegar a eso, quiero ver algo de lo que pasa con el séptimo sello, que no se abre hasta capítulo 8. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Continuará. La próxima semana, Tribus y Trompetas es el título de lo que viene, Apocalipsis 7 al 11.